ustedes tres que han visto la transfiguración, que vieron aquel milagro allá con la hija de Jairo, ustedes tres que han sido testigos, quiero que ustedes sean testigos también de mis palabras. Me voy a abrir delante de ustedes, voy a abrir mi corazón ante ustedes. Esto que Jesucristo le dijo a ellos no es cualquier cosa, porque oiga bien esto que Jesús le dijo a ellos no es cualquier cosa. Jesucristo como hombre le estaba mostrando a Pedro, a Juan y Jacobo que él tenía dolor, estaba triste, que estaba angustiado hasta la muerte de lo que él iba a pasar. Pero fueron ellos tres los escogidos. Usted imagínese ese papel, ese momento tan precioso, que ellos tres se van con Jesús y de repente Jesucristo les dice a ellos y les dijo, dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. O sea que Jesucristo los apartó del grupo de los 12, perdón, sí, de los 11 ya, ¿verdad? De los 11 o de los 12, los apartó y se los llevó aparte, y después le dijo: ahora quédense ustedes aquí, como quien dice, no se vayan para donde están aquellos, quédense ustedes aquí, oren y velen, mientras yo voy a orar allá. Fíjense qué momento más tremendo el del Señor. El Señor Jesucristo se apartó, pero antes de apartarse le dijo el dolor y la tristeza que tenía él en su corazón a los 13 ellos, a sus preferidos, a los que él miró como sus amigos íntimos en ese momento de su ministerio. ¿Se fija, hermano, qué tremendo es poder tener esa intimidad con el Señor Jesucristo? ¿En cuántas ocasiones quizá usted y yo nos hemos preguntado por qué a otros les muestra más el Señor que a mí? ¿O por qué otros tienen más experiencia que a mí? ¿Qué es lo que está pasando? Quizás dice usted: no, yo siempre oro. Bueno, siga orando, no se preocupe, tranquilo, siga orando, ¿verdad? Pero hay cosas que el Señor en su voluntad lo ha decidido de esa manera. Amén. Hay hombres y mujeres redimidos con la sangre de Jesús que han tenido unas experiencias extraordinarias. Otros no hemos tenido tantas experiencias y otros solo se conforman con escuchar la experiencia de los demás. Lamentablemente, pero es la verdad. No se sienta mal, tranquilo, porque la experiencia más grande es cuando estemos con Él allá arriba. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Esa va a ser la experiencia más grande, más fabulosa, más maravillosa, cuando estemos allá con el Señor arriba, ¿verdad? Cuando estemos con el Señor arriba, eso va a ser la mejor experiencia que vamos a tener todos nosotros. Bueno, entonces dejamos claro, ¿verdad, hermano, con relación a esto de que Pedro formó parte del grupo más íntimo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, seguimos hablando del apóstol Pedro. Acuérdense que terminamos con relación de que él era un hombre de carácter fuerte. Bueno, hoy vamos a ver que Pedro, ¿verdad, hermano? Aunque él tenía ese privilegio de parte del Señor Jesucristo, Pedro el apóstol era corto de visión, no entendía muy claramente las cosas espirituales que el Señor Jesucristo le declaraba. Es como muchos dentro de la iglesia, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de cosas dentro de la Biblia y explicamos cosas dentro de la Biblia, ¿verdad? Hay hermanos que todavía podrán tener 15, 20 años en la iglesia, ¿verdad? En el Señor, ¿verdad? Gloria al Señor, pero no han entendido ciertas cosas en la Biblia, aunque se les explica, se les dice, y no las han podido entender. Bendito sea Dios. Aleluya. Entonces, no, hermano, pastor, pero el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Pero entonces, ¿por qué no las has podido entender? Gloria a Dios. ¿Verdad? ¿Por qué no? ¿Verdad? Por eso el apóstol dice, pudiendo ser ya maestros, son niños, dice. ¿Verdad? Entonces Pedro estaba en ese punto, en ese momento. Pedro era corto de visión a lo espiritual, porque tantas veces que Jesús, Mateo capítulo 16 versículo 22, váyase conmigo, versículo 22, 16, 22, porque tantas veces que Jesucristo les había anunciado a ellos su muerte, el apóstol Pedro no lo entendía, hasta el extremo que el apóstol Pedro se dejó guiar por unas palabras del mismo Satanás. Entonces, desde entonces dice en el versículo 21,
comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, entre ellos estaba Pedro, que le era necesario ir a Jerusalén, no a ninguna fiesta. No a ninguna fiesta, ni a comer panes de levadura, no, a nada de eso. En este momento el Señor le está hablando acerca de otra cosa. Era padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. ¿Cuántas veces dice? Desde entonces comenzó Jesús a declararlo, a decírselo. O sea, no solamente se lo dijo una vez, se lo repitió. Oiga bien eso, Jesús se lo dijo muchas veces. Amén. No solo una vez. ¿Verdad? Una vez dijeron, no, hermano, es que hay que dar los estudios y tienes que repetirlos y repetirlos. Y dije, oye, pero ¿por qué va a estar repitiendo los estudios y los estudios como un lora? Pero si es necesario. Amén. Es necesario. Jesucristo se lo repitió a sus discípulos, hermanos, muchas veces, de que era necesario que Él tenía que ir a Jerusalén, que iba a ser despreciado por los ancianos, por los sacerdotes, por los escribas, y que iba a morir, pero que también iba a resucitar al tercer día. Se lo repitió muchas veces, y de repente Pedro, hermano, aleluya, como en ese momento como corto de visión, o no entendía lo que Jesucristo le estaba diciendo. Pedro, usado por el enemigo. Mira que tremendo eso, hermano, cuando no entendemos las cosas espirituales dentro de la Biblia. El que llega a usar no son los demonios o Satanás para hablar cosas en contra de lo que Dios ha establecido en la Biblia. Por eso es muy importante conocer la Biblia. No para ganarse el pescuezo, no, sino porque aquí está la vida. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, hermano. ¿Ve? Entonces es importante conocer la Biblia, porque con esta Biblia, con la palabra, hermano, viene alguien y te dice algo en contra de lo que Dios estableció. Tú lo puedes rechazar, pero si no lo conoces, le vas a creer el cuento. Yes. Entonces, por eso el Señor, por eso dice aquí, ¿verdad? El Espíritu Santo, inspirando a Mateo, dice que se le comenzó a declarar a sus discípulos esta situación. Pero Pedro vino en un momento, hermano, y le dijo, entonces Pedro tomando la parte, fíjese algo tremendo, que aún Pedro, hermano, aleluya, tomó a Jesús y lo tomó aparte, como quien dice, ven, te voy a decir un secreto, yo quiero compartir algo contigo. Quizás Pedro, hermano, aleluya, lo hizo de esta manera para que los demás no escucharan y no lo regañaran quizás. ¿Se fija, hermano? Hay cosas, ¿verdad?, que se dicen en secreto. Ven, Jesús, quiero decirte algo, Jesús. Pedro creía que se iba a echar en la bolsa a Jesús, y a Jesucristo nadie se lo puede echar en la bolsa. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Entonces Pedro, tomando la parte, dice que comenzó a reconvenirlo, a quererlo convencer. Santo Dios. Estaba corto de visión, no entendía. Y Pedro creía que era lo mejor que podía hacer, y empezó a quererlo convencer. ¿Verdad? La Biblia solo habla de que simplemente le dijo esto, pero quería convencerlo. Señor, no vayas, no lo hagas, Señor. Quería convencerlo porque Pedro en este momento estaba cortísimo de la visión de que Cristo tenía en la tierra. Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Santo Dios. ¿Verdad, hermano? Que hay veces hay cosas que a nosotros, gracias, hermano, bendito Dios, hay cosas, hermano, que a nosotros, que están establecidos en el Señor, y que muchas veces quisiéramos nosotros cambiar los planes del Señor, cuando nos va peor todavía, cuando ya el Señor lo estableció. Pedro quizás, hermano, quiso tocarle al Señor el sentimiento, porque mire qué bonito lo que le dijo, hermano. Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera te pase esto te acontezca. Es como una alabanza que yo he escuchado muchas veces, hermano, que dice, no sé cómo, que por qué fue a la cruz. ¿Para qué cantan esa tontería? ¿Y para qué fue a la cruz? Para que nosotros estemos aquí con salvación. Amén. amén, aleluya. ¿Para qué fuiste a la cruz? ¿Por qué tuviste que morir en esa cruz? Imagínese, hermano. Y si no murió él, entonces ¿quién hubiera muerto? A todos nos hubiera llevado el diablo. Así es. Fuéramos leña del infierno, hermano.
Gracias al sacrificio. Se fija, hermano, que hay cosas, hermano, que ya están establecidas, y así hay mucha gente, hermano, que creen que van a tocar el corazón del Señor, hermano, cuando le cantan esas tonteras. No, hermano, no le toca el corazón, porque ya estaba establecido. Pedro, hermano, corto de visión, llegó a decirle al Señor, hermano, aleluya, que no te acontezca esto. Hey, ten compasión de ti, porque estaba corto de visión. Y Pedro, hermano, recibió una respuesta tremenda: quítate delante de mí, Satanás, que eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿A quién se lo estaba diciendo? A Pedro. Primero le dijo: apártate de mí, chamuco, Satanás. Y después se refirió a Pedro: ¿por qué estás poniendo la mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios? ¿Se fija, hermano? ¿Qué es lo que le estaba diciendo en pocas palabras? Pedro, Satanás te está usando. ¿Sabes por qué? Porque tiene las miradas puestas en los hombres y no en las cosas establecidas por Dios. Es cuando nosotros, hermanos, empezamos a actuar como Pedro, que en vez de agarrar el consejo de Dios, agarramos el consejo de los hombres, aunque sabemos que es el malo, pero lo agarramos. Aleluya. Gloria a Dios. Poder, aleluya. ¿Verdad? Pero es cuando el Señor nos dice: hey, no ponga la mirada en las cosas de abajo de los hombres, sino en las cosas de arriba. Entonces Pedro, hermano, era corto de visión. Vamos a ver otro punto del apóstol Pedro. Le estoy presentando a Pedro, ¿sabe, hermano? Porque usted y yo tenemos que entender, hermano, de que así como Dios levantó a Pedro, ¿verdad? Así Dios nos levanta a nosotros. Amén. Amén. Que no importa, hermano, no importa el montón de debilidades que usted y yo podamos tener, pero siempre el Señor está dispuesto a levantarlo a usted y a mí. Amén. Que Pedro no fue un superhombre, ni Pablo, ni los demás apóstoles, no. Fueron carnitas como usted y como yo. Y se les sentía el olor a carne también a los hombres esto. Pero de esa manera Dios los levantó y los preparó y se glorificó en ellos, ¿verdad? Así como ellos eran, así como ellos eran. Pedro fue corto de visión, así el Señor lo escogió, pero Dios lo iba a preparar. Después miramos a un Pedro, si usted se va a Mateo capítulo, ahí mismo en Mateo capítulo 14, váyase para atrás al capítulo 14, y usted se va al versículo 30. En el versículo 30, ¿verdad? Es cuando Jesucristo anda sobre el mar, y el único apóstol, ¿verdad?, que anduvo sobre el mar